Hay un secreto, el cual se mantuvo oculto por mucho tiempo y ahora se nos ha dado a conocer. Este descubrimiento nos lleva a vivir de una mejor manera. Acompáñanos a descubrir cuál es el secreto. Bienvenidos a Viga Podcast. Hola, bienvenidos una vez más a Viga Podcast. Qué bueno que están una vez más con nosotros. Estamos muy felices de este sexto episodio, ¿verdad? Así que, bueno, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya casi tardes. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Este ya es nuestro sexto episodio y la verdad es que creo que el día de hoy será algo más dinámico, mucho más fluido, porque tenemos excelentes invitados. Sí, tenemos unos invitados de lujo y está con nosotros. Ya lo conocen, a Pastor Fernando Tirado, ya estado en episodios con nosotros, pero hoy también tenemos aquí al apóstol José Montoya, ¿verdad? Así que, bueno, bienvenidos. Gracias, Pastor Josué, Pastor Ari, gracias. Es un honor, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, lo más hermoso es que estamos en un campamento, en el campamento de jóvenes de Viga, aquí de Tepic, y tenemos un buen grupo de jóvenes y bueno, estoy muy feliz porque podemos compartir esta palabra, ¿verdad?, a esta juventud. Sí, lo maravilloso de este tiempo es que pues cada joven se ha expuesto a recibir esta palabra y no solamente a pasar un tiempo divertido, porque pues también en los campamentos uno se divierte pero sobre todo pues viene a ser edificado. Y esto no es algo tradicional, sino que es algo que realmente confiamos en que sus vidas verdaderamente saldrán transformadas, ¿verdad? Por el poder de la vida que los habita. Así es que bienvenidos todos, muchachos, y un saludo para cada uno de ustedes. Así es. ¿Y qué les parece, chicos, si mandan un saludo aquí a la cámara para que sus papás y todos los vean y les digan cómo se le están pasando? Papás, gracias por haber dejado que sus jóvenes estuvieran aquí con nosotros. Realmente estamos pasando un tiempo increíble y vas a ver una pizca de lo que tus jóvenes están siendo edificados aquí en este Viga Camp. Así es, y entonces pues vamos a comenzar con este episodio. Y bueno, hoy va a ser un episodio diferente, como ya lo dijeron, estamos aquí en el Viga Camp, estamos con todos los jóvenes de la red Viga, tenemos aquí jóvenes de Tepic, de Las Varas, de Tecuala, entonces estamos muy contentos de poder estar aquí edificando a los jóvenes. Y bueno, hoy va a ser un episodio interactivo también, donde ellos van a poder, si tienen alguna pregunta que hacer, no los vamos a tomar en cámara para que no veas quién preguntó y los papás no digan, mi joven preguntó eso. Entonces no los vamos a tomar en cámaras, solamente vamos a tomar las preguntas. Y bueno, comenzamos con un tema muy, muy importante para los jóvenes. Yo creo que la juventud de ahora tanto tiene que conocer su diseño, tanto tiene que conocer lo que somos ahora en esta novedad de vida, ¿verdad? Y ese tema yo creo que principal y para iniciar se me hace muy bien cuando un joven llega a los pies de Cristo. Y esto es, ¿somos pecadores? ¿Seguimos siendo pecadores? ¿Por qué? Porque a veces llega, no sé, los pensamientos a querernos condenar porque nos seguimos a veces comportando de la misma manera que nos comportábamos antes, ¿verdad? Y eso, pues, a lo mejor como juventud es algo que amedrenta tu vida, te está condenando constantemente el hecho de decir, bueno, híjole, se supone que ya soy cristiano, se supone que ahora vivo en Cristo, se supone que tengo esa novedad de vida, esa vida superior de la cual hablamos muchas veces, y ahora, pues, ¿qué? O sea, ¿qué pasa conmigo? Me sigo sintiendo condenado y el pensamiento de que sigo siendo pecador no deja mi mente. O sea, me sigue dominando y no me da la libertad de la que tanto escucho que me hablan que tengo. Entonces, adelante. ¿Algo que quieran comenzar para este tema? Bien, excelente, Pastor Josué.
Excelente, Pastor Ari. Tremendo tema. La gran pregunta de muchos hijos de Dios. ¿Somos pecadores? ¿Seguimos siendo pecadores delante de Dios o no lo somos? ¿Verdad? Esa es una gran pregunta. Yo primero quisiera empezar con algo que quede claro algo muy importante, ¿verdad? Quiero dejar, antes de responder si somos o no somos, me gustaría... Vamos dando una introducción. Vamos dando una introducción. La introducción, correcto, pero me gustaría dejar algo bien claro primero, ¿verdad? Romanos 8:1 dice, nosotros lo sabemos lo que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, primeramente, a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes, muchas gracias y bienvenidos, ¿verdad? Y a los jóvenes que están aquí de Viga Camp, quiero decirles, no hay condenación a nuestra vida si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios. No importa que cometamos un pecado, cometamos una falta, realmente la palabra pecado significa errar al blanco. Muchas veces como que el nombre... ¿Qué opinas de esto, pastor? Porque esto es muy importante aclararlo, porque muchos cristianos no lo saben. Pero cuando hablamos del nombre pecado, como que es muy fuerte, ¿no? Sí. Como que lo miramos de una manera, una dimensión muy grande. Entonces, pero realmente pecado, ¿verdad? El nombre está muy feo, ¿verdad? Y lo hemos visto el pecado de muchas maneras, pero realmente significa errar al blanco, o sea, fallar. Cometiste una falla. ¿Qué piensas de eso, Pastor Fernando? Bueno, yo creo que una de las cosas, lo que estás diciendo es algo que está fundamentado en la palabra, ¿no? Sobre que no hay ninguna condenación, y también vamos definiendo lo que es pecado, y eso tiene que quedar muy claro. Pero antes que eso, yo creo que una de las cosas, chavos, muchachos y personas que me escuchan, que desaniman a la gente, pues, ¿verdad? Y que por algún motivo, por señalamientos aún muchas veces de los padres, como ejemplo, ustedes vienen a este camp y van a ser edificados, y cuando regresen a su casa, a lo mejor van a manifestar algo en su corazón, ¿verdad? Que no les va a gustar, y muchas veces fue señalamiento, y eso que fuiste al campamento. Entonces, como que no te sirvió, como que no va, ni los 1,200 pesos que gasté. Sí, o sea, muchas veces. Sí. ¿Por qué? Porque en alguna manera esos señalamientos de mucha gente, ¿verdad? De decir, pero si eres hijo de Dios, si eres cristiano, ¿por qué te sigues comportando igual? ¿Por qué reaccionas igual? Entonces, pero la palabra es muy clara, pues, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no lo que hacemos determina lo que somos. Oh, wow. Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro, Josué y Ari. Claro. O sea, no lo que hacemos determina lo que somos, sino lo que somos determina lo que vamos a hacer nosotros. Wow. Por eso es tan importante entender nuestra identidad y tener una clara conciencia de qué somos ahora. La palabra Dios es muy clara, mirando el fundamento. El fundamento es muy claro, donde dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, que Él vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos. Ahora somos hijos, ya no somos pecadores. Porque la palabra de Dios dice que somos hijos, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de varón, por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Nosotros en nuestra antigua naturaleza, por esa naturaleza que nos habitaba, por la raíz adámica que producía los pecados, porque la raíz que producía los pecados era el pecado. ¿Cuál pecado? La naturaleza adámica, y por eso éramos constituidos pecadores. Pero una vez que hemos nacido de nuevo nosotros y pasamos a ser hijos de Dios, ya no somos pecadores. Ahora, ¿somos qué? Somos hijos de Dios. Que muchas veces fallamos, que muchas veces hacemos cosas
que no van de acuerdo a nuestra voluntad, es cierto. Pero bueno, ese tema se tocará más adelante. Para empezar con esta pregunta, el fundamento en la palabra de Dios dice que nosotros ya no somos pecadores. Así es. Somos hijos. Así es. No somos pecadores. Ya, y hay algo que tenemos que entender que se decía, y es que la naturaleza que era pecaminosa quedó exterminada, ¿verdad? Así es. Quedó totalmente muerta. Entonces, como jóvenes se debe de entender que esa naturaleza, o mejor dicho, que Cristo no vino a mejorar la raza humana, que Cristo no vino a mejorar, a darnos un mejoralito, a darnos un paracetamol, a pulirnos, o a ver en qué áreas estábamos fallando para pulirnos y ver que quedáramos mejor. No, Cristo vino a matarnos también a nosotros. Ayer compartíamos, y yo compartí a los jóvenes el hecho de decir, bueno, no romanticemos a veces cuando decimos, es que de tal manera me amó Dios a mí, que vino su hijo y murió por nosotros. O sea, realmente no murió él solo, nos abrazó en la cruz. Y por lo tanto, esa naturaleza que era pecadora quedó totalmente muerta, quedó totalmente exterminada y nos dio una novedad de vida. Y a lo que podemos ver ahora, tenemos un alma nueva. Así es. Donde nosotros tenemos que ir alimentándola, ahora sí, del conocimiento que viene arrastrando desde antes, o mejor dicho, del árbol del conocimiento del bien y del mal, o del árbol de la vida, como en el diseño original. Hay otra escritura, Pastor Josué, que quiero mencionarla, que sustenta lo que acaba de confirmar aquí el pastor Fernando, que no somos pecadores, ¿verdad? Queda claro, jóvenes, usted, si ha nacido de nuevo, si ha recibido a Cristo, eres ahora hijo de Dios, ¿verdad? Y ya no eres pecador. Si fallamos porque estamos en el proceso de renovar nuestra mente y que cada día Cristo se forme en nuestra alma, ¿verdad? Y en la medida en que Cristo está siendo formado, vamos expresando la vida del Hijo que portamos en el alma. A ver, pero aquí yo, nomás para sustentarte que no somos pecadores, porque pues todo tiene que estar sustentado por la palabra, ¿verdad? Y dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 5 en adelante, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David hablaba de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya David tenía ese destello de luz. Y dice David, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. O sea, ya tus pecados al recibir a Cristo fueron totalmente perdonados. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y dice, el versículo más interesante aquí, el versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Sí. Es una, ahí está bien, gracias. Una gran realidad que podemos realmente, y necesitamos comprenderlo. Necesitamos entenderlo, yo creo. Sí, porque esto trata de un entendimiento claro en nuestra vida, porque cuando nosotros, voy a poner un ejemplo pues muy práctico, ¿no? Porque muchas veces hay manifestaciones en nuestra vida de acuerdo a lo que no somos, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios se supone que deberíamos de ¿qué? De comportarnos como hijos de Dios, expresando la vida de Cristo, pero muchas veces las expresiones no son de acuerdo a esa naturaleza, pero no porque no tengamos la naturaleza divina, sino por lo que el pastor está hablando y lo que el pastor Josué decía, es como decir, tú en tu casa tienes una telaraña y salen muchas telarañas.
y tú vas y quitas las telarañas cada vez que tú ves eso, pero resulta que al otro día vuelve a aparecer otra telaraña. Y tú dices, ay, tengo que volver a quitar la telaraña. Yo le preguntaría a usted, ¿cómo se acabaría ese problema de las telarañas? Exterminando la araña. ¿Matando qué? La araña. Matando la araña. Porque si tú no matas la araña, lo que esa araña produce son telarañas. Por eso, en la obra de la cruz, Jesús, con su sacrificio, mató la araña, pues. Wow. Mató aquello que producía los pecados en base a la antigua naturaleza. Porque lo único que sabía producir esa antigua naturaleza Pecado. eran pecados. Wow. Pero él vino a tratar con el pecado, con la raíz, con la vieja naturaleza, con la raza adámica, y la exterminó de una vez y para siempre. Por eso, cuando fue ese suceso, nosotros, los que creímos, pasamos de muerte a vida y ya no somos pecadores, sino que ahora somos hijos de Dios, porque en nuestra vida se nos ha impartido una naturaleza divina, una naturaleza nueva que debe de producir de lo suyo propio. Pero la pregunta sería, Josué, Pastor, Ari, entonces, ¿por qué todavía sigo fallando? Si ya la araña la mataron. Pero quedaron algunas telarañas en el cerebro. En algunas telarañas en el cerebro. Entonces, Sí. Y eso es algo que se toca muy importante porque realmente tenemos que entender que hay un conocimiento. ¿Sí? Entonces, el alma, aunque ahora tiene una novedad de vida, viene arrastrando, por decirlo de esta manera, un ADN. ¿Sí? Viene arrastrando Tiene una memoria. todas esas cosas que fue adquiriendo durante todo el tiempo. En el episodio como 3 de este podcast, hablamos un poquito acerca de eso, de que hay 3 tipos de vida, ¿sí? Que es la vida bios, que es este cuerpo corporal, la vida psique, que es el alma, y la vida zoe, que es la vida de Dios. Pero el hombre se encargó de hacer una cuarta vida. ¿Sí? El hombre se encargó de salirse de ese diseño, y al salirse de ese diseño, porque ese diseño fue creado por Dios en 3 vidas, ¿sí? Y esa vida es una vida anástrofe, que esa vida anástrofe fue la que nos fue culturizando, fue la que nos fue dando las tradiciones, fue la que nos fue dando todo lo que nosotros hasta el día de hoy conocemos como humanidad. Excelente. Así Entonces, dentro de esa vida anástrofe, esta vida, mejor dicho, esta alma sigue operando bajo esa vida anástrofe, Acomodándose. en todo el conocimiento que desde Adán hasta el día de hoy, esa vida fue adquiriendo. Wow. Entonces, ¿por qué me sigo comportando de esa manera? Porque yo sigo permitiendo que esa cultura que a mí me fue culturizando desde pequeño, al día de hoy, sigo operando en eso. pero ya no por naturaleza. No, ya no por naturaleza. Por conocimiento aprendido. Por una información histórica. Así es, por una información histórica, porque nuestra naturaleza ya no es esa. O sea, Así es. e incluso desde el principio, esa no era la naturaleza. Pero como lo digo, el hombre se encargó de desviar. De desviarlo. Bueno, y algo también, José, nada más que quede bien claro para todos aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Y los jóvenes principalmente, ¿verdad? Porque bueno, siempre, ¿verdad? Hay una corriente después de otra, ¿no? Y es así como yo dije al principio, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así es que no debes de sentirte condenado ni culpable, que eso es un tormento en nuestra mente, donde nos lleva, ¿verdad?, a una ansiedad, a una depresión, etcétera, etcétera. También es importante aclarar, Pastor Fernando, que no portamos una doble naturaleza como hijos de Dios. Así es. Que queda bien claro que los hijos de Dios solamente tenemos una naturaleza, ¿verdad?, Divina. en nuestro espíritu, que es la naturaleza divina, ¿verdad? Así es. La naturaleza divina. Así es que, y bueno, ¿por qué actuamos como si tuviéramos una segunda naturaleza?
porque bueno, ya lo dijeron aquí los pastores, ¿verdad? Porque ha quedado todavía una información en nuestro cerebro que es la que, de acuerdo a Romanos, capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Tenemos que ir renovando, ¿verdad? En el conocimiento de Él, para que podamos comprobar cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Así es. Yo creo que es importante que esto quede claro porque la palabra es muy precisa cuando dice, ya no vivo yo. Todo lo que yo tenía, todo lo que yo había adquirido, todo lo que yo había conocido, ya no vive en mí. Es Cristo viviendo en mí. Entonces, pastora, debemos empezar, jóvenes, debemos empezar a expresar eso desde dentro. Tiene que subir. Por eso la palabra dice que no ha subido a corazón de hombre. Pero no quiere decir que ha subido al cielo, sino que no ha subido desde lo interior hacia afuera, hacia la expresión de mi alma. Entonces, cuando nosotros logramos entender que si lo que está adentro tiene un gobierno en nuestra alma, que pueda ser gobernado hacia nuestro exterior, es donde comenzar a conocer el fruto y se va a empezar a ver. Por eso estamos cargados de condenación, porque aparte, o sea, en nuestra mente, porque aparte está todo lo externo que te bombardea con la típica frase de, ¿y eso qué es cristiano? Sí. Entonces, todos anteriormente cargábamos todo ese conocimiento, toda esa naturaleza adámica. Cuando nacemos de nuevo, hay que también decirle a nuestra mente, ya no estamos ahí, ya no vamos a operar igual. Tenemos un nuevo conocimiento, hay una nueva carga genética dentro de nosotros que va a cambiar, va a renovar, como lo dicen Romanos, nuestra mente para poder avanzar. Así es. Porque si no, nos vamos a quedar estancados. Pero ¿qué pasa? Y es lo que yo les decía a muchos de los jóvenes en veces anteriores, o incluso en los domingos o entre semana, que platicaba con ellos y les decía, el problema es cuando no te alimentas de ahí. Y ayer el pastor Josué compartía, no alimentes al monstruo. No alimentes al monstruo de tu alma para seguir haciendo lo que hacía antes. Si como hijos de Dios no comemos de la comida correcta y seguimos actuando como si no fuéramos nuevas criaturas y seguimos comiendo las cosas que no deberían comer las nuevas criaturas, no va a haber una renovación en la mente, porque va a seguir cargándose de toda la vida anástrofe que hay a nuestro alrededor. Así es. Entonces, bueno, yo nada más quería leer un versículo en Efesios 4, del 22 al 24, que dice... Perdón, Josué, sería muy bueno, ¿verdad?, que escriban las citas, mis jóvenes, escriban las citas para que ustedes tengan una referencia, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Es muy importante que escriban las citas, por favor. Así es. Entonces, mira, en Efesios 4, del 22 al 24, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, esa era la pasada manera de vivir, ¿sí? Despójense del viejo hombre, o sea, despójense del que hacía eso. Exacto. Ahora, ya estamos despojados de eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? Porque si entonces yo ya estoy despojado de ese hombre, pero el problema es lo que dice a continuación, que está viciado conforme a los deseos que engañosos. O sea, se le hizo vicio. O sea, se le hizo una costumbre. Y yo les decía ayer a los muchachos, algo que empieza en lo oculto, porque el pecado así es. Siempre empieza en lo oculto. Claro. Siempre que el pecado te lleva a ocultarte para hacerlo. Les digo yo, si fuera algo bueno, lo podrías hacer donde sea. Claro. O sea, pero el pecado que inicia en lo oculto se vuelve una costumbre, y esa costumbre te lleva a una esclavitud. Entonces, por eso, esa alma, al decir que está viciada, aparte de viciada, quedó esclava del pecado. Sí,
Ahora, no digo yo que estemos esclavos porque ya no somos esclavos de eso. Correcto. Pero sí queda algo en esa alma de decir, mi paladar quedó acostumbrado a que eso está rico, a que eso está bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo siguiente, en el 23, renuévense en el espíritu de nuestra mente. O sea, que renovarnos, ¿en dónde? En la mente. En nuestra mente. Porque si no renovamos nuestra mente, vamos a seguir alimentando esa alma de los vicios que ella tiene. Oye, Josué, dijiste algo, pastor, muy interesante, y quisiera que los jóvenes pusieran atención en esto, porque tú dijiste, ya no somos esclavos, y es verdad. Así No es. somos esclavos porque somos hijos, pastor. Pero, si no somos esclavos, ¿por qué expresamos una vida Esclavitud. de esclavitud? Entonces, ¿verdad? O sea, no somos esclavos porque somos hijos, pero si no renovamos nuestra mente, si no maduramos, si no crecemos en Cristo, si la mente de Cristo no se forma en nuestra alma, entonces viviremos como esclavos siendo hijos. Por eso dice la misma escritura que en Gálatas capítulo 4, versículo Así 1, es. en nada difiere el esclavo del del niño. heredero. Sí, porque parafraseando este versículo que Josué está leyendo, donde dice despojaos, y yo lo voy a parafrasear, dice despójense de su manera de pensar, despójense de sus pensamientos. Aquí no está hablando de que te quites tu alma, porque tu alma ya fue aniquilada, la Así alma es. adámica, pero sí de los pensamientos, porque al final de cuentas, nuestros pensamientos son los que van a gobernarnos. Recuérdense que el alma está compuesta de voluntad, pensamientos, emociones, sentimientos, y el alma que nosotros hemos adquirido también trae una mente. Trae una mente, ¿verdad? Trae una voluntad, trae sentimientos, trae emociones, y esta alma necesita cada día ser instruida, ser educada en esta nueva realidad, en sus nuevos códigos de vida que ella tiene. Por eso el despojarse es en la manera de pensar. Por eso lo dice ahí, y renuévense en su entendimiento, ¿verdad? Pero no solamente eso, porque si hay una información histórica que si no la renovamos, vamos a seguir siendo arrastrados por esa información histórica. Pero también recuerden que es necesario que el alma, ¿verdad? Esa nueva criatura necesita madurar, necesita crecer en este conocimiento de su nueva realidad para que ahora pueda vivir de acuerdo a su nueva realidad. Entonces, Gálatas, como lo dijo el pastor, lo dice claramente, parafraseándolo, lo dice, en tanto el alma nueva es niña, fíjense bien, en tanto el heredero es niño, en tanto el alma nueva es niña, no ha madurado en base a lo que ya tiene, dice, en nada difiere del otra alma que estaba viciada, no porque esté allí, sino porque de la misma manera que el alma de Adán no comió del árbol de la vida que Dios le había dicho y comió del otro árbol, esta alma, si no come de su realidad, si no come del alimento Correcto. que es Cristo dentro de ella, Correcto. de esa verdad, va a comer del sistema, va a comer de este mundo, va a comer de las ideas de otro, va a comer de la cultura de otro, y entonces esta alma, aunque es nueva, yo le pregunto, muchachos, aunque es nueva, ¿va a pecar o no va a pecar? Claro que va a pecar. Por eso muchas veces nos encontramos siendo hijos, siendo personas nacidas de nuevo, pero como no alimentamos a nuestra alma de lo que fue diseñada para alimentarse en nuestra nueva vida y se sigue alimentando de otras cosas, pues es lógico que peque otra vez, que se extravíe, ¿verdad? Y no estoy hablando de perderse, estoy hablando de que no viva una vida plena en un disfrute de su realidad. Claro. Y eso es lo que necesitamos, comprender
ahora su nueva realidad en Cristo, porque no somos pecadores. No. ¿Pero por qué pecamos? Porque ahí está la respuesta. Porque necesitamos notificarle a nuestra alma todos los días su realidad, lo que ahora puede vivir en esta novedad de vida. Bueno, es excelente. Voy a hacer nada más un paréntesis y ahorita seguimos con eso. Muchachos, ahorita se me acaba de ocurrir algo, porque yo creo que les va a dar pena hacer sus preguntas. Ayer hicimos una dinámica, entonces va a ser de la misma manera. Arranquen un papelito de su libretita, hagan una pregunta, todos, anoten una pregunta. Correcto. Y si Lía nos puedes ayudar a recolectarlas y nos las traes para poder estar leyendo esas preguntas y que queden aclaradas dudas que ellos tienen, porque a veces no se animan a preguntar, ¿verdad? Pero a lo que estábamos comentando, realmente esa es una realidad tremenda. Y ese es un versículo también tremendo de que en cuanto el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y le diste, yo creo que en el clavo, que el detalle es que el alma no conoce su nueva realidad. No la conoce. O sea, no la conoce. Por eso dices niño. O sea, porque digo yo, ¿será niña en las cosas que hace? No. Eso se la ya sabe está esa información. No, claro, ¿por qué? Porque ya está esa información. Cuando nos referimos que es niña, es que es ajena o ignorante. Correcto. A su realidad que hoy puede estar viviendo. No digo que vive, porque no la vive, pero ya la tiene. Ya la tiene. O sea, y eso es algo tan impresionante, jóvenes, de veras que uno es, y no lo digo en mala manera, o sea, entiéndanmelo, pero es ignorante a veces de esto. Te voy a hacer una pregunta, Josué. Adán y Eva, ¿era una realidad que estaba el árbol de la vida? Claro. Claro. Y era una realidad que estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, ok. Pero él quiso ignorarlo. Así es. Ignoró su realidad, que era en ese tiempo el árbol de la vida, y comió del otro árbol. Esta nueva alma tiene su realidad en el espíritu, pero también tiene su realidad en el sistema del mundo. Y si lo ignora y no lo conoce, va a pasar lo mismo. Así es. Entonces, por eso, para mí es muy importante eso, y eso, yo creo que desde ayer nos hemos estado enfocando en eso, aquí con los jóvenes, en que ellos conozcan su realidad. Yo les decía ayer a los jóvenes, muchachos, no es el Dios de tus papás. No es lo que tus papás te han predicado o lo que es que me mandaron, no. Es para que tú tengas una experiencia propia. Yo les decía, a lo mejor te escucha muy de papá y muy de grande el hecho de decir, es que nadie experimenta en cabeza ajena. Es un dicho que yo creo que todos los papás nos dicen, pero es una realidad. Sí. Porque lo tienes que experimentar, ¿dónde? Tú mismo. Y es tan importante no esperarte a lo mejor a la edad que tu papá lo conoció. O sea, no tienes por qué hacerlo. ¿Por qué estar viviendo tu mejor etapa a los 50? O sea, ¿por qué estar viviendo tu mejor etapa a los 60? Yo digo, si yo tuviera este conocimiento a la edad de ellos, ay, Dios mío. Entonces, qué chulada. Tú puedes estar viviendo la mejor etapa de tu vida a los 12 años que tenemos aquí, a los 14, 15, 16, 20, 24, 30 que tenemos aquí como jóvenes. Poderoso. Entonces, ¿por qué? Porque si no, es tiempo desperdiciado. Fíjate, Josué, ahorita que decías tú del árbol, que Adán tenían el árbol de la vida, jóvenes, Adán, ¿verdad? Quiero que se imaginen esto. A ver, quiero que se imaginen este Adán. Escenario. Yo soy Adán. ¿Verdad? Miren este cuerpazo y este modelo, esta guapura de hombre. Yo soy Adán. Me imagino que Adán había sido muy guapo, ¿no? Más o menos se parecía a mí. ¿Qué te digo? Yo soy Adán. Miren, jóvenes. Entonces, yo tengo aquí el árbol del conocimiento del Birman, que hubiera sido bueno, ¿verdad? No se nos ocurrió haber hecho un árbol grande de cartón. De cartón. Mire, ahí hay muchos. Agarre si quiera. No, pero para tenerlo aquí, que ellos lo estén viendo constante y ponerle en el árbol, ¿verdad? En esos frutos,
poner lascivia, pornografía, filosofía humana, Ansiedad, depresión, lo que hablamos ayer. el conocimiento del bien y del mal, lo que representa el árbol, y haber hecho otro árbol de la vida, de Cristo, porque el árbol de la vida que estaba en el huerto de Edén, a ver, jóvenes, ¿quién era? Cristo. Cristo, dije jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, contestaron aquí los viejos. El árbol de la vida. Yo no contesté, yo estoy joven. El árbol de la vida era Cristo. Entonces, si Adán hubiera comido del árbol de la vida, o sea, ¿verdad? Otro cantar hubiera sido, o sea, haber hecho dos árboles Claro. grandes. Y a veces son bien listos los jóvenes, ¿verdad? Sí. Y se agarran del versículo de donde abunda el pecado. Sobreabunda la Entonces hay que pecar mucho para que la gracia sobreabunde más. No, Yo creo, no se muchachos, trata de eso. Yo creo que sí, escúchenme, yo creo que si esta realidad nos gobierna realmente y les gobierna, de veras, la palabra de Dios es muy clara y la Biblia dice que somos más que vencedores por medio, fíjense, por medio, el medio por el cual ustedes pueden vivir como más que vencedores en medio de cualquier tentación y de cualquier situación, es la vida que los habita. Viviendo de acuerdo a ese diseño, a la vida, no dejándose embrujar ni seducir por las cosas eternas, porque dentro de ustedes está todo lo suficiente, todo lo necesario para poder vivir en este disfrute, en Así esta vida que es Cristo. Así es. ¿Verdad? Por eso, Josué, el modelo para nosotros como hijos de Dios y como hermanos de Jesús, de Jesucristo, es Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Jesús fue el primer ser humano en esta tierra en el cual habitó el Espíritu de Cristo en su espíritu vivo. Mire, ese es el diseño original. En él habitó, ¿verdad?, la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios, en Jesús. ¿Por qué? Porque él era el contenedor del Espíritu de Dios en su vida, en su espíritu vivo. Pero no solamente eso, sino que también él vivió con un alma gobernada desde el Espíritu, y él jamás se dejó gobernar por ninguna cosa de afuera. Y por último, él expresaba la vida de Dios desde su alma a través de su cuerpo. Ese es el diseño que todos tendremos que vivir. Wow. Así es. Eso también es, híjole, wow, es muy importante. Bueno, voy a terminar de leer a lo que dices el 24 de Efesios, que dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, o sea, creado al diseño de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ahora, el hijo pródigo, cuando vuelve a casa, ¿qué es lo primero que hace el padre? ¿Lo viste? Lo viste. Sí. Lo viste, ¿por qué? Porque lo viste como hijo, como lo que es en su realidad. Siendo hijo. Como lo que es en su realidad. Ahora nosotros somos vestidos con el Hijo. Entonces, ¿qué más vestido glorioso queremos que alguien que está en la plenitud venga y nos haga plenos también a nosotros? Entonces, porque igual a eso que dices que gobierna, que que vino a la tierra a mostrarnos el diseño, a mostrarnos cómo realmente caminar aquí. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer con nuestra vida misma, con nosotros, que es que lo espiritual tiene que gobernar lo natural. Porque el alma lo quiere al revés, ¿eh? El alma lo quiere al contrario. Y no, el alma se tiene que someter al gobierno de lo que está dentro de ella, porque si no, entonces hay algo que a mí me impacta mucho, ¿no? Que muchas veces como cristianos y como juventud, no sé, queremos ver lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque creemos que ahí está lo espiritual. Cuando no es así. ¿Por qué? Porque así es el alma.
hasta no ver, no creer. Entonces, mientras yo no vea, yo como joven no creo, entonces sigo viviendo mi vida como yo quiera. Pero deberíamos de entender que lo sobrenatural, muchachos, los milagros, los prodigios, todo eso. No, pero eso no es sobrenatural, Josué. Para mí, eso es temporal, porque el que sane de cáncer va a volver a morir. Entonces, no es nada sobrenatural. Así es. Lo sobrenatural es eterno. Pero, bueno, ahí, entonces, ¿a qué voy? A lo siguiente, es algo muy cierto eso, que lo sobrenatural es cuando lo espiritual toca lo natural. Así es. Sí. Entonces, quiero ver cosas sobrenaturales, voy a dejar que lo espiritual que está en mí toque lo natural. Así es. Y entonces, quiero ver diario milagros, dejo que lo espiritual toque lo natural. Ahora, porque yo no puedo tener mi enfoque en lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural, Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. Así es. Jesús sanó a la mujer de flujo, pero la mujer se murió en algún momento. Así es. O se volvió a enfermar de otra cosa, le dio gripa o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, mi enfoque está no en ver lo sobrenatural, sino que lo espiritual toque lo natural, que es mi alma, Y transforme. para que lo sobrenatural ahora sí yo lo pueda estar viviendo aquí en la tierra, porque eso es lo que vivimos, lo sobrenatural aquí en la tierra, pero por medio de lo espiritual. Así es. Sí, esto es algo que bueno, le pedimos a Dios que nos dé revelación y nos abra los ojos, porque en medio de cualquier situación, muchachos, de cualquier problema, de cualquier cosa que pudieran estar pasando, ustedes van a vivir victoriosos, ¿verdad? Y eso es vivir, y no les va a condenar, no les va a desanimar, no les va a dejar que ustedes se echen para atrás, porque, pues bueno, hay una ley de vida que se les ha impartido dentro de ustedes, la ley de vida del Espíritu en Cristo Jesús, que está por encima de cualquier ley. Aquí no se está discutiendo si vamos a seguir fallando, no. Vamos a seguir fallando. Levanten la mano los que van a seguir fallando. Pero recuerden, nosotros no nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ahora conciencia, diga conciencia de quién soy, ¿verdad? Cuando fallo, entonces yo voy a volver en sí y voy a decir, hey, este no soy yo. Este no es un hijo de Dios y por lo tanto ya no lo practicamos. No lo vamos a practicar, sino que lo vamos a hacer a un lado y vamos a seguir adelante en la edificación de nuestra alma hasta que esta alma sea conformada. No hay una licencia para pecar, pero no hay que ser ignorantes para no decir no voy a fallar, no. Y sabiendo que hay una consecuencia. Y hay una consecuencia. Si tú fallas, va a haber una consecuencia aquí en la tierra, pero eso no te va a hacer que tú seas pecador. No, tú no eres pecador. Tú eres un hijo de Dios en un proceso de ¿qué? De crecimiento, de entendimiento de lo que ya tienes. ¿Para qué? Para que cada día cuando venga la tentación, cuando venga el problema, cuando venga la seducción, tú como hijo de Dios decidas por la vida poderosa en el Espíritu que te habita y que por esa vida tú salgas más que vencedor, ¿verdad? De esa situación, sea lo que sea. Sí, porque a eso que estás comentando, yo les decía a los muchachos, el problema no es que te caiga. No. O sea, no hay problema. Cae y te levantas, cae y te levantas. O sea, no va a venir una consecuencia, no porque uno quiera, simplemente porque lo que hiciste estuvo mal y no porque uno quiera darte algo malo, no. O sea, yo les decía a ellos, oye, si tú empiezas a consumir sustancias que no son, tu cuerpo puede tener una sobredosis, claro. Es una consecuencia. Tu cuerpo se va a hacer adicto, es una consecuencia, lo cual después pues puede tener repercusiones en tu cerebro, dañar tu vida BIOS, dañar tu riñón, tu cerebro, o sea, tantas cosas. Entonces, digo yo, lo malo no es que te caigas, lo malo es que te sientas a gusto en el piso. Sí. Lo malo es que te acomodes al piso,
que estando en el piso hasta saques tu almohada, decir, aquí está cómodo. De decir, pues, ¿por qué? Porque la caída, como decíamos, no está mala. Porque en el podcast, en el 4 creo que hablábamos de que el alma fue diseñada para gustar y ha gustado de mucho. Ha gustado de mucho. Entonces su paladar, ¿a qué está acostumbrado? Cuando le das a alguien algo ajeno a su paladar, ¿qué es lo primero que hace? Repele. Así es. Hasta te quieres vomitar. Entonces esa alma tiene que aprender a comer, alimentarse. Por eso yo les decía ayer, no alimentes al monstruo. ¿A cuál monstruo? A lo que se viene arrastrando. Así es. Si lo sigues alimentando, en lugar de irte hacia acá, te vas a seguir yendo hacia acá. Entonces va a llegar el momento en que si tú estás alimentando a un monstruo encadenado, el monstruo va a agarrar fuerza y se va a soltar. Bueno, no sé si ya estamos concluyendo, Pastor. Sí, Josué. quiero leer vamos una a llegar. escritura. Sí. Quiero leer una escritura para dejar bien claro lo que somos, ¿ok? Porque este podcast se trata de qué somos. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Entonces, pero la palabra de Dios es muy clara. No se te olvide, lo que hacemos no determina lo que somos. Aunque muchas veces lo que hacemos no va dentro de acuerdo de nuestra identidad, pero cuando tú tienes tu identidad bien clara, tú sabes bien que no debes de hacer eso, porque no va de acuerdo a tu identidad, ¿verdad? Romanos 8:16 dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, fíjese bien, de que somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios. Y como hijos, Herederos. Y si herederos, coherederos juntamente con Cristo y bendecidos con toda bendición, pero en el proceso de que nuestros ojos sean alumbrados para que conozcamos nuestra verdadera realidad en el diseño de Dios, para que dentro de ese diseño nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Bien, pero bueno. Bueno, yo quisiera ya, pues, como vamos concluyendo, yo sí quiero que hagan algo los jóvenes, ¿verdad? Hay preguntas. Sí. Ok, número 1, yo quiero que apunten ya, ahorita por favor, quiero que apunten. No somos pecadores, somos hijos de Dios. Para que lo leas y lo releas y lo Y empieces no sé, la cita que acabas de dar ahorita, Romanos 8:16. Apunte por favor, Romanos 8:16. Y Juan, ¿viste la cita de Juan capítulo 1? 12 al 13. 12 al 13. Juan 12 al 13. Juan 1. Juan capítulo 1 de 12 al 13, versículo 12 al 13. Entonces, no somos pecadores, somos hijos de Dios. Número 2, digo, para que quede claro, porque hablamos tanto y siento que los jóvenes difícilmente captan, ¿no? Para que queden nomás bien sustentados los puntos principales. No somos pecadores, ¿verdad? Ok, 2, no hay condenación para los hijos de Dios. No hay condenación ni culpabilidad, que es lo mismo, pero sería bueno ponerlo, ¿verdad? Romanos 8:1, no hay condenación ni culpabilidad para los hijos de Dios. Romanos 8:1. ¿Vas a decir 3? Sí, 3. Ok. 3, sí. Queda uno más, 3. Sí, es que considero que, o sea, que quede claro en esos puntos y bueno, tengan las escrituras, ¿verdad? Para que ellos, ¿verdad? Y número 3, ¿verdad? Número 3, el número 3, ya sé, ¿para qué me preguntas? Ya se me olvidó. El número 3, no. El número 3 es, Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Pero bueno, yo no lo voy a dejar ahí. Yo voy a decir el 4. Está bien. Ahí va el 4. Nomás deja de la cita, por favor. Deja de la cita. Colosenses capítulo 2, versículo del 11 al 14. Colosenses 2, del 11 al 14. ¿Verdad? Dios ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Adelante, pastor. Ok. 4. Y póngala ahí, Pero le pone así. Pero le pone. Mucho so al final. En la medida en que yo lo notifico a mi alma. En la medida, apunten. En la medida. Yo creo que
antes de que lo apunten eso, va justo a eso. Póngale como el punto número 4. Pero no es una licencia para pecar. Ok, así es. Le añaden ahí eso. Pero en la medida en que yo le notifico a mi alma su realidad, sería el quinto ese. No tenemos licencia para pecar. ya, en la medida en que yo le notifico a mi alma su realidad, Wow, tremendo eso. no va a querer pecar. ¿Sí? No va a querer pecar. Así es. Porque va a estar satisfecha, va a estar llena. Aleluya. O sea, Y es real. que eso es algo muy importante. Por eso, como punto número 5, entonces, muchachos, si quieren, póngale, no tenemos licencia para pecar. No ¿Por qué? tenemos licencia para pecar. La gracia Porque- no quiere decir que Y puedo pecar. pónganle ahí para que los lean completos. No puedo vivir Romanos 8. Eso es lo que iba a decir ahorita cuando tú dijiste no tenemos licencia para pecar, porque Romanos 6 lo dice. Sí, sí. El que ha muerto al pecado, pues ¿cómo va a pecar? Exactamente. Ahí está. No tenemos licencia para pecar. ¿Por qué? Porque para vivir Romanos 8, que es la nueva vida en Cristo, y léanlo, eso se lo estoy dando completo, no, ni siquiera, no del 2 al 3, no. Romanos 8 completo. Para entender Romanos 8, o para vivir Romanos 8, necesito entender. No, Josué, necesito experimentar. O sí, necesito experimentar o vivir también, o sea, realmente que sea una realidad, Romanos 6. que sea una realidad en mi vida, Romanos 6. Romanos 6. ¿Por qué? Porque Romanos 6 nos habla de que somos muertos al pecado. Y Romanos 8 nos habla de que somos ¿qué? ¿Una qué? Nueva Nueva creación. Hay una nueva ley de Hay vida. una nueva vida, hay que nos ha novedad de librado vida. de la ¿Por ley qué, del muchachos? Porque conforme ustedes vayan creciendo en el conocimiento de esta nueva vida, y esto es una realidad, es algo de veras, híjole, que no es un cuento, como les decía ayer, no es un mito, no es algo que mis papás me cuentan para que me porte bien. Es una realidad. Cuando ustedes experimenten bien como es y crezcan en esa novedad de vida, todo lo que es el pecado, ahora, como se están alimentando de lo bueno, de ese árbol de la vida, ese paladar del que hablábamos se va a acostumbrar a la nueva vida. Y ahora sí, cuando tú le quieras dar de comer otra cosa, lo va a repeler. Y hasta la misma cara que hacíamos cuando le dábamos la otra, entonces ahora cuando venga el pecado, no. Ok. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor, jóvenes? Y vamos, yo creo que, ¿cuánto tiempo llevamos, hija? Ok, tenemos Vamos como a ir 15 minutos máximo rápidamente. para unas preguntas. Les voy a decir las preguntas y lo más claro y conciso que me lo puedan contestar para avanzar, porque son Sí, varias, sí. ¿sí? Y para poder Leerlas todas. leerlas todas. No, sí. Primera pregunta. ¿Es malo escuchar música que no es para Dios? Bueno, en mi opinión personal no es malo. Claro, usted puede escuchar música secular. No más que hoy en día la música se ha corrompido tanto. Sí, se ha corrompido tanto el contenido, la letra, que hay letras que dicen muchas groserías y de eso estás alimentando tu alma. Entonces, ¿verdad? Procura nomás no escuchar la música que tiene groserías, que te habla de sexo, que te habla de que te deseo. Escucha música secular de banda, de rock, de lo que quieras, pero, ¿verdad? Que trae un mensaje. Muy bien. Bien. Bueno, yo sí quiero decir eso. Es muy importante el contenido de las canciones, a veces aunque no digan groserías, de qué está hablando la canción. Exacto. Yo no puedo alimentarme de estar escuchando canciones que hablan de desamor, de tristeza, porque voy a estar triste todo el día. de que me engañó, de que me O hizo. como la de José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Exacto. ¿Quieres escuchar música
secular que no es precisamente para Hay mucha alabar a música Dios. bonita, o sea, que hablan al Adelante, amor. pero O sea, ten mucho cuidado en lo que dice, porque si eres una persona que aún batalla en su identidad y que tiene tendencia a caer en depresión, Sí. no escuches música Por eso- que te genere eso. por eso Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí está, muchachos. Y todo Esa es me la clave. permitido, pero no todo me conviene. Josué, Entonces, esa es la clave. sí. Todo me es lícito, pero no todo. Me conviene. Me Si hay conviene. algo que me va a hacer caer, aunque a lo mejor para mí no es Montoya malo. no Ajá. lo va a hacer caer en algo, No me va a hacer caer. él lo puede escuchar a lo mejor. Así es. No digo que diga algo malo, ¿verdad? Pero si es algo bueno o una canción Como yo O- le puedo o- cantar a o- mi esposa, o cualquier- amorcito, o una corazón. película que no sé, pero si a mí me va a hacer caer, entonces yo no la veo. Así es. Preciso siguiente- dijeron. Mira, La muchachos, siguiente eso pregunta. es en cuestión de la música. También en la cuestión de la comida. Y ahí nadie dice nada. Claro. Hay comidas que comemos que no debemos de comer. Miren nada más el ejemplo. La siguiente pregunta. ¿Cómo lidiar con la culpa después de cometer un pecado? Híjole, no lo escuché, perdón. ¿Cómo lidiar con la culpa después de cometer un Ok, pecado? ¿cómo lidiar? No tienes que lidiar con la culpa porque Jesús ya te hizo libre de la culpa. Realmente no hay ninguna condenación para ti, pero creo yo que en la medida en que tú ya vas entendiendo esta verdad, o sea, tú ya no vas queriendo hacer esas Sí. cosas que te hacían ser culpable, porque el único que el enemigo quiere de tu alma es mantenerte esclavo de Sí. la culpa. O sea, Hay algo muy importante en ese punto que como jóvenes lo experimentan mucho porque es la culpa. Entonces, muchachos, es muy diferente, y para ser claro y conciso, es muy diferente el remordimiento que el arrepentimiento. Ujú. El remordimiento es culpa, el arrepentimiento es transformación. O sea, Así no es. lo voy a volver a hacer. Wow, tremendo. Así es. Tremendo. Muy bien. Por último, y recuerda que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Así es. Así es Así es. que sigue adelante y no lo vuelves a hacer. Bueno, ahí sabes que es muy importante eso, perdóname otra vez, porque dice confiesa, a veces nos da pena, pero cuando uno confiesa las cosas no es para exponerte, no es para, No. para decir, lo tengo que hacer público, si no Dios no le agrada, no, lo haces no público a toda la gente, pero sí te puedes acercar con alguien, ¿sabes para qué? Con Para alguien que maduro. te ayude. Sí, con alguien maduro, no te vas a acercar a un amigo, pero te acercas con alguien para que te ayude, porque a veces, de verdad, solo no podemos. Así Y es. necesitamos a alguien que nos esté mentoreando, que nos esté ayudando. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones o prácticas para comenzar a cambiar nuestra mentalidad? Bueno, yo creo que la mejor recomendación para nuestra vida, para empezar a comenzar a cambiar nuestra mentalidad, número 1, la palabra de Dios dice que deseemos la leche espiritual no adulterada como un niño recién nacido. Lo que tu alma debería estar deseando es la lechita espiritual. Recuerda que tenemos nosotros que el diseño para el alma fue gustar, fue comer, ¿verdad? Y el alma se alimenta de los pensamientos. Cuida tus pensamientos. La Biblia dice, en esto pensad, en todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es Así de es. buen nombre, en Así esto es. pensad. De manera que si tú quieres realmente vivir una vida transformada, vive una vida con una mente renovada todos los días de tu vida. Comiendo lo bueno. Eso, yo quiero Ajá, decir hay- un punto muy importante en esto. No es de cada domingo que voy a la iglesia. Sí. No. Tiene que ser un estilo de vida. Yo sí los Tienen voy que a poner aprenderlo como un estilo de vida. bajo mi experiencia. Ah, sí, muy bajo bueno. mi experiencia. ¿Sí? Porque, ¿cómo que dice la palabra, la pregunta? ¿Cuáles son las mejores recomendaciones prácticas para comenzar a cambiar nuestra mentalidad? Práctico, exponiéndote la palabra. A lo que decía también Ari, la pastora Ari, no es de cada domingo,
no es de cada año en el campamento. En lugar, y por eso te lo digo a mi experiencia, en lugar de ponerme a ver La Cotorrisa en YouTube, en lugar de ponerme a ver Franco Escamilla en YouTube, en lugar de ponerme a ver, no sé, cualquier comediante o cualquier podcast de comedia o de lo que sea que te guste, yo cambié todo eso por podcasts cristianos, por predicaciones. Y no te digo que a lo mejor tengas que ver a las predicaciones ahí, no, pero hay podcasts cristianos como este que puede edificar tu vida. Así Entonces, es. si diario, y no me van a dejar mentir y no me digan que no, si diario le dedican más de 6 horas al celular, al menos 1 o 2, dedíquenla viendo algo que les edifique diario. Okay. Esa es la mejor recomendación. Acérquense con nosotros y les podemos recomendar exactamente cuál es ver. Hay que tener mucho cuidado también del contenido, aún dentro del ámbito cristiano Así que es. estás manejando, que sea siempre de la verdad presente para que no te confundas o no Porque caigas si no, nuevamente vamos a caer en lo mismo, en la condenación. Hay muchos que te condenan. Entonces, y no les podemos dar una lista de podcasts y Escriban de esto. predicaciones. Escriban esto. Directamente y práctica la pregunta. Una mente renovada por la palabra es una vida transformada. Wow. Así fácil. Una mente renovada por la palabra es una vida transformada. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿un pecado y un error tienen las mismas consecuencias? Pues yo creo que Es lo mismo. pues es lo mismo, o sea, no. Lo que pasa es que se confunde el hecho de pecado. Yo, por ejemplo, o sea, no que lo haya pasado, se puede confundir un pecado con decir caí en fornicación, pero cometí un error dije una mentira. Bueno, pero es un pecado. Exacto, pero la gente no lo ve Sí, como pecado. así Me es. equivoqué. Entonces, y a la pregunta era, ¿tienen las mismas consecuencias? Realmente no, muchachos, porque pues cada cosa tiene su propia consecuencia, no es la misma. O sea, si tú haces algo que está bajo, no sé, la fornicación tiene su propia consecuencia, las mentiras van a tener su propia consecuencia, pero al final es consecuencia. O sea, al final te va a afectar, ¿sí? Bien, La siguiente. Muy bien. ¿Con qué frecuencia se ora por el pecado? No entendí. No. Ya no se ora por el pecado. ¿Qué fue lo que apuntamos hace rato? ¿Verdad? Que todos nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonado. Perdonados. Ya no se ora por el pecado. Se da gracias de que ya no soy un pecador, Bueno, Señor. más que nada, no se ora porque desde el plano eterno, desde el plano de la cruz, el pecado ya fue derrotado. Así es. Definitivamente. O sea, el pecado ya no tiene más. Por eso lean Romanos 6, muchachos. ¿Cuántos me prometen que van a leer Romanos 6? Pero lean Romanos 6 primero. Léanlo, que les quede claro. Cuando usted lea Romanos 6 y usted sepa que el pecado ya no se puede enseñorear más de usted, porque la vida que lo habita, que es Cristo, es mayor que cualquier tentación, usted no tiene por qué orar por el pecado. Usted le tiene que dar gracias a Dios por la vida de Cristo en usted. Así es. Pablo lo dijo en Romanos 7. Él dijo, mas gracias doy a Dios por medio de Cristo. ¿Y por qué daba gracias? Porque Él lo había librado de la ley, del pecado y de la muerte. Así es. Pastor, a ver, nada más, mija, que hay algo que también se nos olvidó comentar, ¿verdad? Se nos olvidó comentar que bueno, para mí es muy importante que todo el mundo lo sepa, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, y es algo muy difícil de entender, pastor, muy difícil de entender, bueno, para el religioso, ¿verdad? Para mí no es nada difícil, pero otro de los puntos que quiero que apunte, dentro de los 5 puntos que apuntaron, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Algo que es muy difícil de entender. No, ¿de qué? Del pecado, ¿De
sea, ¿cómo puedo orar para el pecado? Para vencer el pecado. Bueno, se le fue el avión. El Ahorita avión. que regrese. La otra Ya se pregunta. acordará. Sí, ahorita se va a acordar, van a ver. Ok. ¿Por qué el periodo de Ananías y Zafira? Ay, ya se me acordé, ya. Antes de que se me vaya otra vez. Póngale, es que. Ay. No, No, espérame. Ay, hermano, de veras, ¿qué me pasa? Dios tenga misericordia de mí. Hay que tomar más agua. Mira, ya lo tenía. Fue la coca, dice el nutriólogo. Mira, no, ahí te va, espérate. A ver, ¿estamos hablando del pecado? Ok, a ver, espérame. Espérame. Es que necesito concentrarme. Ya. No necesitamos pedirle perdón a Dios. Algo muy Tremendo. muy fuerte, que tiene su explicación, no hay tiempo para darla, a lo mejor lo damos durante, a lo mejor esto lo Me va a dejar a los del podcast. apunten ahí, como de, yo no tengo que volverle a pedir perdón a Dios por mis pecados. ¿Por qué? Bueno, ya respondimos de hecho, porque nuestros pecados ya fueron ¿qué? Perdonados. Y fueron perdonados ¿qué? Todos nuestros pecados. Entonces, si yo fallo, no tengo que pedirle perdón a Dios. Él ya me perdonó de antemano, pero sí tengo que arrepentirme de lo que hice para renovar mi mente y no volverlo a hacer. ¿Correcto? Para que haya una transformación. De todos modos, si el Espíritu Santo te habita, te va a redarguir y te va a llevar a arrepentirte. Eso es para que sepas tú, ¿verdad? Si no sientes condenación, ¿verdad? No tienes por qué pedirle perdón a Dios. Él ya perdonó todos nuestros pecados. Muy bien. ¿Por qué el periodo de Ananías y Zafira fue castigado con la muerte inmediata? Aquí dice periodo, pero yo creo que sí fue pecado. Sí, pero ellos quieren saber por qué pasó ahí hace 2000 años y no pasa hoy en día. Sí, porque sí. Quieren saber por qué ahorita es no. sencillo, porque en alguna manera ellos, según la palabra de la Escritura, dice que no le habían mentido a hombre, ¿verdad? Le habían mentido al Espíritu Santo. Y hay una blasfemia, y es clara, está en el nuevo pacto, que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada, fíjense bien, ni en la vida anterior ni en la nueva. Entonces, no lo sé todo, ahí sí es hasta donde alcanzo a entender, Sí. y ustedes manténganlo ahí, ¿verdad? Yo creo que debemos entender algo, muchachos, y es que hay cosas escritas en la Biblia que sucedieron en ese tiempo que no necesariamente tienen que suceder en el día de hoy. Esa fue su consecuencia en ese momento. Así es. Por eso decíamos, a veces las consecuencias no son las mismas, claramente. O sea, Exacto. las consecuencias no son Muy las mismas. bien. Dios trató de esa manera. Pero ¿va a haber una consecuencia? Sí, va a haber una consecuencia. A ti te va a tocar igual, a lo mejor no, te va a tocar de otra manera, pero consecuencia Exacto. sí va a haber. Sí va a haber. Muy bien. La que sigue. ¿Qué pasa si no maduramos como nueva criatura? Bueno, sencillo, no vas a disfrutar de tu herencia, de todo lo que ya te pertenece, del gozo, de la paz, del amor, del perdón. Y si no vas a disfrutar de eso, vas a seguir, aunque eres como nueva criatura, vas a seguir viviendo en amargura, en tristeza, en sufrimiento. Eso es lo que pasa. Número 1, no lo vas a disfrutar. Número 2, no lo vas a poder expresar, que esa es la finalidad de que esta vida la tengamos dentro de nosotros. Y vas a vivir en amargura, en depresión, ¿verdad? Una vida Controlada titubeante, todavía. fluctuante, etcétera. ¿Heredamos todos los pecados de Adán y Eva? ¿Cómo? ¿Heredamos todos los pecados de Adán y Eva? Bueno, más que nada, familia, mire, vamos a ser claro, heredamos una naturaleza. O sea, no hay que hablar de que si heredamos todos los pecados, heredamos una naturaleza, y Dios no nos juzga, a nosotros no nos juzgó, fíjese bien, por los pecados, sino por la naturaleza que nos habitaba. De manera que
Romanos, escriban esto, Romanos 1, 2, 3 y 4, te habla de todos los pecados, ¿verdad? Que vienen siendo del resultado del pecado, que habla Romanos 5, 6, 7 y 8. Entonces, los pecados son el resultado del pecado, pero Dios no nos juzgó por los pecados, sino por la naturaleza, por la raíz del pecado, lo que producía el pecado. De manera, en una ocasión Josué predicaba y decía de lo que tenemos que arrepentirnos es de lo que somos. De lo que somos, o de mejor lo que dicho, éramos, mejor dicho, de Ajá. esa naturaleza vieja. No heredamos los pecados, heredamos la naturaleza y por consiguiente hacíamos lo que hacíamos. Ahí es muy importante en el hecho de no somos pecadores. Así es. Entonces, lo que a mí me destituye de la gloria de Dios era lo que era, no lo que hago. Así Excelente. ¿Sí? Entonces, ahora yo soy un hijo de Dios. Entonces, lo que hizo Adán y Eva, por eso es muy importante que entendamos esto, y por eso me gustan las preguntas, porque entonces no hemos entendido a lo que les decía ayer, es una experiencia Personal. propia, personal. No es lo que le pasó a tu mamá, no es lo que le pasó a tu papá, porque a veces nos confundimos en el hecho de, por lo que hizo mi mamá, yo estoy viviendo así. No, por lo que hizo tu mamá, la consecuencia te arrastró a ti también, pero no quiere decir que tú eres culpable de eso. ¿Sí? Entonces, por lo que hizo Adán y Eva, nos arrastró a nosotros al tener una naturaleza así, pero yo no soy culpable de haber comido de lo que hizo Adán y Eva. Ajá. Entonces, simplemente es la experiencia propia, lo que yo puedo hacer, y tú hoy eres un hijo y una hija de Dios. Ok, nada más Así para es. que quede claro, mija, ¿verdad? Porque a mí me costó, fíjate, siendo tan sencillo, pero como nunca lo explicaron bien, nomás decían el pecado y los pecados, el pecado y los pecados, pero nunca se explicaba bien como ahora lo estamos explicando. Pregunto, ¿verdad? A la audiencia, al público, ¿qué es el pecado? A ver, díganme, ¿cuál es el pecado? ¿Qué es? No respondamos aquí, por favor, nosotros. Ustedes, alguien levante la mano y diga, ¿cuál es el pecado del que estamos hablando? ¿Ve? No entienden. O sea, ok, para que quede claro, pongan ahí el pecado. Apunten, por favor, mis hijos. El pecado es nuestra naturaleza antigua adámica. Y Así es, ¿o no? por eso Sí. es muy importante de decir esto. El pecado, cuando se refiere al pecado, la Biblia se refiere a la antigua naturaleza adámica, que esa ya no la tenemos, porque Cristo la mató en la cruz. Nuevas criaturas. ¿Y qué son los pecados? Muy sencillo. Los pecados que cometemos todos los días, errando al blanco, ¿verdad? Que es consecuencia, ¿verdad? De la información que nos quedó. Entonces, los pecados son los errores, ¿verdad? Ajá. Que cometemos todos los días. ¿Sí queda claro, Sí. jóvenes? Es el mismo hecho de hace ratito lo que comentábamos. ¿Sí quedó claro? Sí, excelente. No hay que arrepentirme de lo que hice, sino de lo que era. Okay. Exacto. ¿Qué tan consciente eres del pecado? Otra vez, No, pues perdón. demasiado consciente, porque ¿Qué si no, tan consciente eres del pecado? sí, o sea, demasiado consciente, yo creo, porque yo creo que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, raro sería que alguien no conozca el hecho de qué está bien y qué está mal. Claro, todos sabemos, yo creo que Tu misma conciencia te lo ajá, dice. tú misma, a lo que yo decía, comenzaba diciendo, el pecado al inicio tiende a ocultarse. Entonces, cuando tú no puedes hacer algo a ojos vistos de todos, donde todos te puedan ver y a lo Ser mejor partícipes. tener contentamiento o ser partícipe de lo que estás haciendo, entonces eso está mal. Entonces, yo creo que todo mundo somos bastante conscientes de lo que es el pecado. De hecho, la Biblia es clara. Dice bien. La Biblia dice, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, Es pecado. ¿qué es? Pecado. Es pecado.
¿A poco cuando tú has podido y has tenido la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hiciste, no te sentiste mal? Sí, Claro, entonces hay una conciencia de pecado. así es. La falsa verdad hace pensar que está bien. ¿Eh? Sí, sí, la falsa verdad hace que pensar que está bien cuando no somos bien enseñados. Claro. O sea, ¿por qué? Porque hay una sombra o un velo, mejor dicho, que está en nuestros ojos. Entonces, nosotros lo consideramos como una verdad, pero que no es verdad, a una verdad presente. Y eso es algo que como jóvenes tenemos que comprender también bíblicamente. ¿Sí? Toda la Biblia es una verdad, pero no toda la Biblia es una verdad presente. Así es. ¿Sí? Nosotros, y como jóvenes, tienen que entender que estamos en una legalidad del nuevo pacto. Entonces, todo lo que compete al nuevo pacto es una verdad presente. No todo lo que dice la Biblia aplica para el día de hoy. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto no es que ya no funciona, no es que no era bueno, por eso Dios no, cumplió su función. Por eso es una verdad, era una verdad. Entonces, pero no toda verdad es una verdad presente. Hay que saber eso. Okay. ¿Cómo podemos no caer en pecado repetitivamente? Pues yo creo que igual como hemos estado diciendo, teniendo conciencia de quién Ajá. soy, exponiéndote a la vida. Esta está buena para hacer la última. ¿El pecar no te quita la salvación? no te la quita. Porque si no, entonces no fuera por gracia. Porque la salvación no es por lo que tú haces o por lo que tú hiciste. Por la gracia. La salvación fue por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el pecar, aunque no te quita la salvación, te va a traer consecuencias. Así como es. lo hemos dicho. Entonces, que quede eso sí bien claro. Sí. No se pierde la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos corrientes que luego las pueden conocer, pero no es que yo peco y se va Cristo de mi vida, ¿verdad? Y pasan 25 minutos que ya me desintoxiqué y Él vuelve. ¿Despequé? No, Él habita en nosotros. Así es. No puede, y Él repele el pecado, pero recuerda, o sea, lo que hacemos no define quiénes somos, sino lo que yo soy define qué es lo que yo hago. Así es. Bueno, pues esa fue la última pregunta, chicos. Espero que todo haya quedado resuelto. Te invito, te animo y te pido de favor que todos los puntos que se te dieron, continúalos estudiando, reafírmalos cada día en tu vida, sigue buscando, sigue leyendo, sigue alimentándote de Cristo, de lo que ya tienes para que puedas experimentar todo de lo que aquí hemos hablado. Bueno, entonces, algo que quieran decir a la audiencia en YouTube, a los muchachos los vamos a seguir viendo aquí todo el día, ¿verdad? Pero para despedir este episodio. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, a todos los que estuvieron aquí presentes, a todos los que van a ver este video, muchas gracias. Y bueno, yo sí quisiera dar un consejo, Claro. fíjate, porque la verdad que hemos contestado unas preguntas que requieren mucho fundamento, mucha más información, y pues bueno, realmente no tenemos el tiempo, pero les invitamos a que ustedes mismos, ¿verdad? En la respuesta que hemos dado nosotros, o la busquen en la palabra, y si en algún momento ustedes no la pueden encontrar o no la entienden, pues aquí estamos a la orden para poder responder a cualquiera de sus preguntas, ¿verdad? Así es que gracias por su comprensión y gracias por vernos a través de las redes. Bendiciones. ¿Algo? Bueno, yo quiero cerrar con esto y también agradecer y espero que pues hayan sido edificados. Y si hay algunas cosas que muchas veces pues todavía no logramos entender, pues bueno, como le dijo Pablo a Timoteo, consideren solamente lo que les decimos y el Señor sea el que les dé entendimiento Amén. de todo esto, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque hay que respetar, ¿verdad? Muchas maneras de pensar, pero hay una verdad, hay una realidad. Claro. Entonces, hablamos del tema de que si somos pecadores y por qué pecamos, pero hay algo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice claramente
que todo lo que es nacido de Dios Vence. no puede pecar. No puede Así es. Ey, todo lo que es nacido de Dios no puede pecar. Ya si tú pecas es tu problema. ¿Ya? Es por falta de entendimiento, por falta de conocimiento de esta verdad, porque te descuidaste, porque te desviaste, te adormeciste, qué sé yo. Pero hay una realidad para nosotros los hijos de Dios. Y hay otra escritura que dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, a este sistema. Entonces, si tú naciste de Dios, dentro de ti está toda la capacidad, que es esa gracia para mantenerte y hacerte mantener de pie, joven, ¿verdad? O sea, no nos acomodemos a las cosas. Hay una realidad y esa es la realidad. Si tú pecas es porque tú quisiste, es porque te descuidaste, es porque no atendiste a la voz interna del Espíritu Santo, el cual te guía toda verdad. Entonces, bueno, espero en el Señor que hayan sido Bien. edificados. ¿Algo que quieras decir, mi amor? Yo creo que ya no hay nada más para añadir. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo creo que hemos tenido un gran episodio. Hemos, tratado un tema muy crucial, muy importante. Y pues bueno, te vemos en el próximo episodio y recuerda que bendecido ya eres.